veces, un momento de tensión con la policía puede cambiarte el día, pero si no sabes cómo reaccionar, podría cambiarte la vida. Imagina esto. Vas caminando tranquilamente por la calle, vuelves del trabajo o quizás de tomar algo con amigos, y de repente un agente te dice, «Muéstranos tus cosas, abre la mochila». ¿Qué haces? ¿Te pones nervioso, colaboras sin pensar, o sabes exactamente qué decir para proteger tus derechos sin parecer sospechoso? Porque aquí está la cuestión, y quiero que lo pienses bien mientras dejas tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que estás obligado a enseñar todo lo que llevas encima cada vez que un policía te lo pide? Vamos a dejar algo claro desde el principio, y es que en España, al igual que en cualquier democracia, las fuerzas de seguridad tienen un papel fundamental. Nadie cuestiona que los agentes trabajan para protegernos, para prevenir delitos y para mantener el orden. Pero también es verdad que un uniforme no lo convierte a uno en juez, y una petición educada no siempre implica una obligación legal. De hecho, uno de los mayores errores que comete la gente, y aquí hablo desde lo que me cuentan abogados penalistas de Madrid, Barcelona y Valencia cada semana, es asumir que si un policía dice algo, automáticamente hay que obedecer sin resistir. Y esa es una trampa peligrosa, porque ceder derechos que no estás obligado a ceder puede meterte en problemas que no tienes, o al menos, puede hacer que una situación rutinaria se convierta en un registro innecesario que luego queda en tu contra. Pero vayamos al grano. La frase que te he dicho, muéstranos tus cosas, abre la mochila, es una de las más comunes en controles preventivos, especialmente en estaciones de tren, metros, zonas turísticas o cerca de estadios de fútbol. Y dependiendo de cómo respondas, el desenlace puede ser muy distinto. Hay quien, por miedo o por educación, abre la mochila y vacía los bolsillos sin pensar. Y luego está el que se niega en seco, a veces con malos modos, y acaba esposado en el suelo por resistencia. La clave, como siempre en estos casos, está en el término medio, saber exactamente qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Porque según la legislación en España, no todo vale, pero tampoco todo se puede exigir. Lo primero que tienes que entender es la diferencia entre una identificación, un cacheo superficial y un registro de pertenencias. La ley española, concretamente la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, aunque técnicamente se llama Ley 4/2015, regula muchas de estas interacciones. Pero ojo, porque también tienes la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es mucho más antigua y en muchos aspectos más garantista. Y aquí viene lo importante. Para que un agente pueda registrar tus pertenencias, necesitas un nivel de sospecha que va más allá de un simple «porque sí». Los expertos legales indican que el artículo 18 de la Constitución española protege el secreto de las comunicaciones. Y lo que más nos interesa ahora, la intimidad personal. Tus bolsos, mochilas, carteras e incluso tu teléfono móvil forman parte de esa intimidad. Por lo tanto, cualquier intromisión debe estar justificada. Un policía no puede pedirte que abras la mochila solo por mirar, sin más. Necesita un indicio, un hecho concreto que le haga pensar que puedes llevar algo ilegal. Por ejemplo, si te ve intercambiar algo en la calle, si hueles a cannabis, si corres al verlos o si alguien te ha señalado. Pero si simplemente caminas y te paran porque sí, sin más razón que es un control preventivo, la cosa cambia. Ahora bien, no te voy a mentir. La realidad en España es que muchos agentes actúan como si tuvieran esa autoridad y la mayoría de la gente no se atreve a decir que no. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que te pongan una multa, a que te detengan o simplemente a que te multen un escándalo en medio de la calle. Y ese miedo es comprensible, pero también es la principal herramienta que usan cuando no tienen fundamentos legales sólidos. Por eso, saber cómo responder es casi un superpoder. No se trata de enfrentarte, sino de dejar claro que conoces tus derechos sin necesidad de levantar la voz. Vamos a ponerte un ejemplo real que me contó un abogado de Granada hace poco. Un chico de 20 y pocos años iba andando por el centro con su mochila del gimnasio. 2 agentes de paisano le pidieron que se parara y le dijeron exactamente esa frase: «Muéstranos tus cosas». El chico, sin pensarlo, abrió la mochila. No llevaba nada ilegal, solo ropa y una botella de agua. Pero los agentes, al ver que colaboraba, le pidieron también la cartera y el móvil. El chico dudó, pero al final enseñó la cartera y desbloqueó el móvil. Ellos revisaron sus fotos, sus mensajes y hasta sus contactos. No encontraron nada, claro.
pero el chico se quedó con la sensación de que había violado su propia intimidad sin motivo. Y lo peor es que legalmente no estaba obligado a hacerlo. El agente no tenía ninguna sospecha real, solo curiosidad o quizás órdenes de su superior para controlar la zona. Ese chico perdió la oportunidad de ejercer sus derechos porque no sabía qué decir. Y aquí es donde llega la respuesta estrella, la que debes tener preparada como un mantra. Cuando un policía te diga, muéstranos tus cosas, no digas sí, claro, ni digas no pienso enseñarte nada. Lo que debes decir es, con calma y respeto, agente, por supuesto que quiero colaborar, pero necesito saber si esta petición se basa en una sospecha real o es un control rutinario. Si es rutinario, no estoy obligado a mostrar mis pertenencias según el artículo 18 de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional. Si tiene una sospecha concreta, entonces estoy a su disposición, pero agradecería que me la comunicara. Esa respuesta, dicha con educación, cambia por completo la dinámica, porque pones a la gente en una situación incómoda para él. O admite que no tiene sospechas y entonces no puede obligarte, o te da una razón específica y entonces sí debes colaborar. En ambos casos, tú has ganado claridad y has protegido tu intimidad. Ahora, ojo, porque no todo es tan bonito como parece. Hay agentes que, ante esa respuesta, se pondrán a la defensiva. Te dirán cosas como, es que esto es un control de seguridad, o si no colaboras te pongo una multa. Y aquí tienes que saber que, según la legislación en España, un control preventivo no te obliga a abrir tu mochila si no hay un indicio de delito. La famosa ley Mordaza, en su artículo 16, permite a los agentes requerir la identificación y, en algunos casos, realizar registros superficiales en lugares públicos, pero siempre que haya indicios racionales de que se está cometiendo una infracción. Una mochila cerrada no es un indicio. Tu aspecto, tu forma de vestir, tu raza o tu hora del día tampoco lo son. Por lo tanto, si insisten sin darte una razón válida, están actuando al límite de la legalidad. Pero cuidado, que esto no es un cheque en blanco para que te enfrentes. Si el agente se pone firme y te dice, es una orden, abre la mochila o te detengo, tienes dos opciones. La primera es abrirla para evitar un conflicto mayor, pero dejando claro que lo haces bajo protesta, diciendo algo como, lo abro porque usted me lo ordena, pero no estoy de acuerdo y pediré un parte de queja después. La segunda es mantener la negativa y asumir las consecuencias, que pueden ir desde una multa hasta una detención momentánea. Y aquí cada uno debe valorar su situación. Si llevas cosas legales y no tienes nada que esconder, quizás lo más práctico es abrir la mochila y acabar rápido. Pero si te preocupa el precedente o si crees que la gente está abusando de su autoridad, entonces negarte puede ser un acto de defensa de tus derechos. Los abogados penalistas suelen advertir que la vía más segura es colaborar bajo protesta y luego denunciar, porque una detención, aunque sea ilegal, te va a amargar el día y te costará tiempo y dinero solucionarlo. Hay un matiz muy importante que casi nadie menciona, y es el tipo de espacio donde ocurre la petición. No es lo mismo que te paren en mitad de la calle que en un control de seguridad en una estación de AVE o en el metro. En estos últimos casos, la normativa autonómica o las condiciones de acceso al servicio público pueden exigirte someterte a registros previos. Por ejemplo, en el metro de Madrid o en los trenes de Renfe, existe la posibilidad de que te pidan abrir la mochila como condición para acceder al transporte. Eso no es exactamente una petición policial, sino una medida de seguridad del servicio. Y aunque sigue siendo discutible desde el punto de vista de la intimidad, lo cierto es que negarte puede implicar que no te dejen subir al tren o que te inviten a salir de la estación. En ese contexto, la dinámica cambia, porque la gente ya no está actuando bajo sospecha de delito, sino bajo normativa de protección de infraestructuras. Así que mi recomendación es que, en esos casos, valores si merece la pena montar un número por no abrir la mochila. A veces la comodidad y el tiempo valen más que la batalla legal. Pero volvamos a la calle, que es donde más dudas surgen. Otra situación frecuente es cuando la policía te para cerca de un evento masivo, una manifestación, un partido de fútbol, una discoteca. En esos casos, suelen tener órdenes superiores de cachear a la gente para evitar armas o drogas. ¿Y eso es legal? Depende. Si hay una resolución judicial o una autorización administrativa expresa, puede serlo. Pero si es solo una decisión improvisada de los agentes sobre el terreno, entonces vuelves a lo mismo. Necesitan indicios. Así que si te encuentras en una situación así,
puedes preguntar educadamente: ¿tienen alguna orden judicial u autorización para este control masivo? Si no saben responderte o te dan largas, probablemente no la tengan. Hay un error común que comete mucha gente y es pensar que si no llevas nada ilegal, no pasa nada por enseñarlo. Y eso es cierto en la práctica, pero peligroso en el fondo, porque ceder derechos sin motivo sienta precedente. Si todo el mundo abre la mochila cada vez que un policía lo pide, al final los agentes lo exigirán siempre, aunque no tengan derecho. Y luego, cuando alguien quiera negarse por un motivo legítimo, será visto como un rebelde o un sospechoso. Por eso, muchos defensores de derechos civiles insisten en que, aunque no tengas nada que esconder, a veces merece la pena negarse por principios. Pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo cuando tienes a dos agentes delante y la gente mirando. Vamos a darte una segunda respuesta, más corta y directa, por si la primera te parece demasiado larga o legalista. Puedes decir: agente, respeto su trabajo, pero para abrir mi mochila necesito que me indique qué sospecha concreta tiene, porque la ley me protege frente a registros arbitrarios. Esa frase es perfecta porque no es agresiva, no dice no, pero pone el listón alto. El agente entonces tiene que pensar si realmente tiene una sospecha o si está actuando de forma rutinaria. Y muchos, al escuchar la palabra arbitrarios y ley, prefieren retirarse o cambiar de actitud. No todos, claro. Algunos doblarán la apuesta y te dirán que la sospecha es que no colaboras, lo cual es absurdo, pero puede ocurrir. En ese caso, mantén la calma, repite tu petición y si ves que la situación escala, pide hablar con un superior o solicita su número de identificación profesional. Tienes derecho a saber quién te está pidiendo algo. ¿Y qué pasa con los extranjeros o los turistas en España? La situación es más delicada, porque muchas veces desconocen la ley o tienen miedo a ser expulsados. Pero la ley española protege a todo el que está en territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Un turista alemán, un residente marroquí o un estudiante chino tienen los mismos derechos a la intimidad que un español. Así que si eres extranjero y te piden que enseñes tus cosas, no te dejes intimidar. Puedes usar las mismas frases. De hecho, muchos abogados recomiendan llevar una pequeña tarjeta con tus derechos básicos en español, por si acaso. No es necesario, pero ayuda en momentos de nervios. Ahora hablemos de los teléfonos móviles, porque es un tema candente. Cuando un policía te dice, muéstranos tus cosas, a veces incluye el móvil. Y aquí el nivel de protección es aún mayor. El Tribunal Constitucional ha dicho en múltiples sentencias que el móvil es como la extensión de nuestra casa digital. No pueden revisarlo sin una orden judicial, salvo situaciones de extrema urgencia, como que te hayan visto cometer un delito grave. Por lo tanto, si un agente te pide que desbloquees el móvil y se lo des, tienes todo el derecho a negarte. Y no es que te estés escondiendo, es que estás protegiendo tu intimidad. Dile algo como: mi teléfono contiene datos personales y profesionales protegidos por el artículo 18 de la Constitución. A menos que tenga una orden judicial, no puedo desbloquearlo. Si insisten, mantente firme. Incluso si te detienen, no des la contraseña sin un abogado presente. Esa es una regla de oro que todo abogado penalista te repetirá. Pero hay una trampa. En algunos controles de carretera o en operaciones antidroga, los agentes pueden pedirte que vacíes los bolsillos o que muestres el contenido del maletero. Eso es distinto. En un vehículo, la ley permite un registro más amplio si hay indicios de delito, pero incluso así, necesitan una justificación. No pueden pedirte que abras el maletero porque sí, porque llueve o porque tienen prisa. Así que si te paran en un control de alcoholemia o de documentos y de repente te piden que enseñes el maletero, pregunta por qué. Si te dicen por control rutinario, no estás obligado. Si te dicen porque vemos una bolsa sospechosa, entonces ya hay un indicio. Esa diferencia es clave. Vamos a darte un ejemplo de cómo no debes actuar. Nunca, bajo ningún concepto, te pongas violento, insultes o intentes huir. Eso es delito, se llama resistencia o desobediencia y está penado con cárcel en algunos casos. Tampoco mientas. Si mientes sobre lo que llevas y luego resulta que sí llevabas algo, empeoras tu situación. La estrategia no es el enfrentamiento, sino la negociación legal. Di siempre la verdad, pero exige que se respeten tus derechos. Y si el agente se pasa de la raya, recuerda que tienes derecho a presentar una denuncia después en la propia comisaría
o ante el defensor del pueblo. Otra cosa que mucha gente ignora es que puedes grabar la interacción con el móvil. Es legal en España grabar a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones siempre que no obstaculice su trabajo. De hecho, es una forma excelente de tener pruebas si luego hay abuso. Si empiezas a grabar, diles: estoy grabando para protegerme, no para interferir. Y sigue con tu actitud calmada. Eso suele hacer que los agentes sean más cuidadosos con sus palabras y acciones. Pero ojo, no lo escondas. Grabar a escondidas puede ser más problemático legalmente. Hazlo abiertamente, con el móvil a la vista y sin agitarla la cara. ¿Y qué pasa con los menores de edad? Si tienes entre 14 y 18 años, la ley te considera responsable penalmente en ciertos casos, pero tus derechos son los mismos. Puedes negarte a que te registren la mochila sin indicios. Sin embargo, los agentes suelen ser más insistentes con los jóvenes porque asocian juventud con posibles infracciones. Así que si eres menor, además de usar las frases que te hemos dado, tienes derecho a que avisen a tus padres o tutores. No firmes nada ni accedas a nada sin un adulto de confianza presente. Es un derecho que muchos jóvenes desconocen y que puede salvarte de problemas. Para terminar la parte central de este video, quiero dejarte una reflexión que comparto con muchos abogados y activistas. Saber tus derechos no te convierte en un antisistema, te convierte en un ciudadano informado. La policía no es tu enemiga, pero tampoco es tu amiga. Es una institución que tiene poder, y el poder sin control tiende a expandirse. Por eso, cada vez que alguien dice «muéstranos tus cosas», sin motivo, y tú respondes con educación pero con firmeza, estás poniendo un límite sano que beneficia a todos. No se trata de ganar una batalla contra un agente concreto, sino de construir una cultura de respeto mutuo donde los derechos no se pidan por favor, sino que se ejerzan por defecto. Ahora, antes de los consejos finales, quiero que sepas que esto no es un consejo legal personalizado. Cada situación es única y si tienes un problema real, busca un abogado. Yo solo te doy herramientas generales basadas en la ley española y en el sentido común. Y dicho esto, vamos a repasar los pasos concretos que debes seguir si un día te dicen esa frase. Primero, respira. No actúes por impulso. Segundo, sonríe o mantén una expresión neutra. Tercero, di la frase mágica que hemos preparado. Agente, con respeto, necesito saber si hay una sospecha real para registrar mis cosas, porque la ley me protege. Cuarto, escucha su respuesta. Si te da una sospecha razonable, colabora sin problemas. Si te dice que es rutinario o se enfada, dile que prefieres no abrir la mochila pero que estás dispuesto a identificarte. Quinto, si te insiste y ves que la cosa se pone fea, valora si quieres abrir bajo protesta o mantenerla negativa. Sexto, pide siempre el número de placa o identificación del agente si sientes que ha habido abuso. Séptimo, si te multan o te detienen, no discutas en el momento. Guarda toda la información y contacta con un abogado cuanto antes. Un caso especial que merece la pena mencionar es cuando la policía actúa con perros detectores de drogas. Si un perro se sienta junto a tu mochila, eso es un indicio muy fuerte, y entonces el agente sí puede pedirte que la abras. No te enfrentes en ese caso. El perro ya ha dado la señal, y aunque el sistema no sea infalible, legalmente se considera una sospecha suficiente. Abre la mochila y colabora. Luego, si no hay nada, podrás quejarte del error del perro, pero en ese momento no merece la pena arriesgarse a una detención. También es importante que sepas que en las comunidades autónomas con lengua cooficial, como Cataluña, País Vasco o Galicia, los agentes pueden dirigirse a ti en esa lengua. Tienes derecho a responder en castellano si lo prefieres, y ellos deben entenderte. No pueden obligarte a hablar en catalán o euskera si no quieres, aunque es de buena educación intentarlo si sabes. Pero en cuanto a tus derechos, son exactamente los mismos. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de negarte. ¿Pueden multarte? Sí, pero solo si tu negativa se considera desobediencia grave o si hay una normativa específica. La ley Mordaza, en su artículo 36, habla de faltas de respeto o desobediencia a agentes, pero una negativa educada y razonada no debería serlo. Sin embargo, en la práctica, algunos agentes te pondrán una multa de hasta 600 euros por resistencia pasiva. Esa multa luego puedes recurrirla, y muchos abogados especialistas ganan esos recursos
porque los tribunales suelen dar la razón al ciudadano cuando no había indicios reales. Pero el proceso es largo y tedioso, así que ya ves, incluso cuando tienes razón, te puede tocar sufrir. Por eso insisto tanto en valorar cada caso concreto. Si finalmente decides abrir la mochila, hazlo tú mismo. No se la des a la gente para que la abra. Saca las cosas poco a poco y muéstralas sin prisas. Si llevas objetos personales como una agenda, cartas o un cuaderno, no estás obligado a enseñar su contenido escrito. La intimidad también protege tus anotaciones. Si el agente insiste en leer lo que has escrito, puedes decirle que eso ya excede un cacheo superficial y que necesitaría una orden judicial. En la práctica, es raro que lleguen a tanto, pero conviene saberlo. Por último, quiero que te lleves una idea clara. La policía puede pedir, pero tú puedes preguntar. No hay nada ilegal en hacer preguntas. De hecho, es tu derecho saber por qué te están requiriendo algo. Así que no tengas miedo a sonar listillo o abogado de salón. Estás en tu derecho, y si el agente se ofende porque preguntas, probablemente él es el que está actuando mal. Un buen profesional de la seguridad no tiene problema en explicar sus motivos. Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, la respuesta a esa famosa frase «muéstranos tus cosas» no es un sí automático ni un no rotundo. Es una pregunta educada pero firme sobre los motivos. Y en función de la respuesta, actúas. Así de simple. Te recomiendo que practiques esta respuesta en casa, que la digas en voz alta varias veces, para que cuando llegue el momento de verdad, no te tiemble la voz y salga natural. La confianza se entrena. Y ahora, déjame preguntarte de nuevo. Después de todo lo que has aprendido, ¿tú crees que realmente la policía tiene derecho a registrar tu mochila sin darte ninguna explicación? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez te ha pasado algo parecido, comparte tu experiencia. Porque al final, entre todos construimos una sociedad más justa, y tus historias ayudan a que otros aprendan. No olvides darle a like si este contenido te ha sido útil. Suscríbete para más vídeos de derechos civiles y compártelo con quien pueda necesitarlo. Y recuerda, conocer la ley no te hace rebelde, te hace libre. Nos vemos en el próximo vídeo.